Estás escuchando mi oscuro relato. Hola, mi oscuro relato. Felicidades por el programa. Suelo escucharos siempre durante mi jornada laboral y conseguís crear una inmersión espectacular. El programa me encanta, al igual que vuestra forma de relatar, y es por eso que me uno a vuestra comunidad oscura y os envío mi experiencia. Os adelanto que no estoy seguro de que sea una vivencia paranormal, pero para mí fue muy terrorífica. Hace algunos años volví al pequeño pueblo donde nací, Valverde de la Vera, en Cáceres. Hacía mucho que no pisaba sus calles estrechas, con sus casas encaladas y el aire denso de recuerdos infantiles. Había ido a visitar a mi madre, que se estaba recuperando de una operación. Aunque me crié allí, desde que me mudé a Santander, las visitas eran escasas. Siempre me había gustado el pueblo, pero aquella visita cambió la percepción que tenía de ese lugar para siempre. Valverde es conocido por sus tradiciones religiosas y la iglesia del pueblo, la iglesia de Nuestra Señora de Fuentes Claras, siempre ha sido el centro de la vida comunitaria. Su torre se alza imponente sobre las casas y la imagen de la Virgen, que custodia en su interior, es objeto de veneración para todos los vecinos. Una tarde, después de un par de días en el pueblo, decidí ir a confesarme. No soy una persona particularmente religiosa, pero sentía cierta necesidad de liberar una carga emocional que venía arrastrando desde hacía meses. Al entrar en la iglesia, la atmósfera era como siempre, solemne, con el olor a incienso impregnando el ambiente. El frío de las paredes de piedra hacía que el eco de mis pasos resonara, amplificando el silencio. Había unas pocas velas encendidas frente a las imágenes, pero la iglesia estaba vacía. Busqué al cura, don Manuel, un hombre mayor, de aspecto serio, que había sido el párroco del pueblo desde que yo era un niño. Lo encontré al fondo, cerca del confesionario, ajustando algunas velas del altar. Cuando me vio, me saludó con una leve sonrisa, aunque me pareció un gesto mecánico, casi forzado. Buenas tardes, padre, dije con algo de nerviosismo. Buenas tardes, hijo. ¿Vienes a confesarte?, preguntó sin levantar mucho la vista, como si algo más estuviera en su mente. Asentí, y él me indicó que tomara asiento en el confesionario. Me arrodillé en el compartimiento oscuro y, mientras esperaba que comenzara, no pude evitar sentir una extraña incomodidad. No era solo el hecho de estar en una iglesia casi vacía al atardecer. Era algo más profundo.
una sensación de que algo simplemente no estaba bien. Don Manuel comenzó la confesión y yo comencé a hablar, aunque de manera torpe. Al principio me limité a los pecados cotidianos, pero luego empecé a abrirme más, hablando de mis preocupaciones, de mis miedos, de esa angustia que había sentido durante meses. El cura escuchaba en silencio, pero algo en su manera de hacerlo me inquietaba. No emitía esos murmullos comprensivos que suelen hacer los sacerdotes cuando están prestando atención. Él solo estaba allí, al otro lado del confesionario, en un silencio casi opresivo. Entonces, sin previo aviso, me interrumpió con una voz más áspera de lo habitual. Todos llevamos una carga, pero puedo liberarte de la tuya. Eso fue lo que me dijo, y su tono tenía algo de sombrío que me hizo estremecer. Yo en aquel momento no entendí bien a qué se refería, así que seguí hablando, pensando que simplemente era parte de su consejo espiritual. Sin embargo, cuanto más hablaba, más sentía que algo no estaba bien. Sentí una leve corriente de aire que no supe identificar de dónde venía. El confesionario olía raro, como si hubiera un ligero hedor a humedad y tierra vieja. A veces debemos dejar entrar a aquellos que residen en las tinieblas, continuó el cura, con la misma voz lúgubre. Déjales entrar, compartirán tu carga. En ese momento, mis manos comenzaron a sudar y tuve que respirar profundo para mantener la calma. Las palabras de don Manuel me resultaban desconcertantes, pero lo que me inquietaba aún más era su tono. Parecía distante, frío. Decidí terminar la confesión, pero antes de que pudiera hacerlo, el sacerdote dijo algo que me dejó helado. Tan solo queremos un cuerpo en el que habitar. Déjanos entrar. En ese momento hubo un largo silencio. Yo me quedé paralizado, intentando comprender qué había querido decir. Sentí una opresión en el pecho, una especie de ansiedad que no logré controlar. Cuando al fin me atreví a levantarme del confesionario, mi cabeza estaba dando vueltas. Salí de allí con una sensación muy extraña, como si el ambiente alrededor mío hubiera cambiado. La iglesia estaba en penumbra, apenas iluminada por las velas. Don Manuel se levantó del confesionario sin mirarme, dirigiéndose hacia el altar, sin pronunciar una palabra más. Lo que más me inquietó no fue lo que dijo, sino algo que observé cuando salí. Mientras avanzaba hacia la puerta, noté una figura de pie en una de las capillas laterales. Era una mujer, de pie en la penumbra,
con un velo oscuro cubriéndole la cabeza, rezando en silencio frente a una imagen. Lo que me pareció extraño es que no la había visto entrar, ni durante mi confesión, aunque la iglesia había estado completamente vacía. Pero más raro aún fue que cuando intenté enfocarla mejor, se desvaneció en la penumbra. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Esa noche, ya en casa de mi madre, no pude dejar de pensar en lo que había pasado en la iglesia. No pude dormir. Algo en mí estaba inquieto, como si hubiera despertado algo en esa confesión, algo que no debía haberse despertado. Al día siguiente, decidí regresar a la iglesia, aunque con cierta reticencia. Yo quería hablar con don Manuel, intentar entender lo que había ocurrido. Cuando llegué, encontré a don Manuel barriendo y limpiando el altar. Me recibió con un abrazo y una gran sonrisa, pero lo que me dijo me dejó completamente desconcertado. ¿Cuándo has llegado? Hacía muchos años que no nos veíamos. ¿Qué haces aquí?, dijo con una tranquilidad que me heló la sangre. No podía ser. Yo había hablado con él el día anterior. Lo había visto. Incluso llegué a pensar que podía estar sufriendo de algún episodio de Alzheimer. Cuando le conté lo sucedido en el confesionario, don Manuel me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Eso es imposible», respondió tajante. «Nadie ha estado en la iglesia desde hace varios días. Todo ha estado cerrado». Nunca supe qué fue lo que realmente ocurrió esa tarde en la iglesia de Valverde de la Vera. Dejé el pueblo al día siguiente y desde entonces no he vuelto. Pero a veces, cuando cierro los ojos y recuerdo ese confesionario, siento el mismo frío y opresión que sentí entonces. Es como si algo o alguien estuviera siempre presente en la oscuridad. ¿Tienes un relato tenebroso que deseas compartir? ¿Una experiencia que desafía toda lógica y te hace dudar de la realidad? No lo dudes más. Envía tu historia más aterradora a mioscurorelato@gmail.com y forma parte de esta exploración de los rincones más oscuros de España. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Esto es Mi Oscuro Relato.